Redes Neutra y fibra Blowing, tecnología e infraestructura para el servicio del futuro. Es ingeniero en telecomunicaciones, experto en fibra óptica, docente, líder de proyectos y emprendedor tecnológico. Es director general y diseñador de Redes POM, gerente de proyecto en Intercop Telecomunicaciones, supervisor técnico Redes y Falla, técnico especialista en fibra óptica, instalación de redes, empalmes, medición y certificación con OTDR. Trabaja como docente en las universidades Autónoma Gabriel René Moreno, Amazónica de Pando y Técnica del Beni José Vallivian. Un fuerte aplauso, por favor. Buen día, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy emocionado por participar en este congreso. Al momento de recibir la invitación, la verdad que me entusiasmé mucho por venir a compartir estos temas. Y la verdad que todas las exposiciones que hemos venido escuchando sobre tecnología, inteligencia artificial y el anterior a esta exposición que era los centros de recuperación de desastres. Ahora vamos a ver cómo todos estos elementos, y quizás hasta respondiendo a la última pregunta de qué pasaría si el Internet se cae o la conexión se cae, qué pasa con todo eso que funciona con inteligencia artificial. Entonces, voy a introducir este tema justamente para que respondamos esas preguntas. Tecnología e infraestructura para servicios del futuro. Actualmente ya estamos hablando de algunas tecnologías y algunas implementaciones que están, por decirlo así, en pañales, ¿no? Entonces vamos a ver cómo DWDM, las redes neutras y la fibra blowing o fibra soplada va a venir a acompañar, a ser como base de todas estas nuevas tecnologías. Bien, entonces nosotros ya como ingenieros y ustedes que están siendo capacitados, preparados por la universidad para dar soluciones, implementaciones, configurar, ¿verdad? En distintas áreas, desde distintos puntos, y acompañando eso los congresos y las conferencias en las que ustedes asisten y nosotros también asistimos, resulta que en muchos de los casos son conceptos o tecnologías aisladas, ¿verdad? Es como que no se logran interconectar en ningún punto. Y esa es, creo yo, una de las dificultades que tenemos nosotros como profesionales. O sea, hay tantas herramientas que al final no las enlazamos una a una para poder llegar a dar una solución integral. De tal manera que la idea de eso es que podamos nosotros agarrar todas esas herramientas y poder ver cuáles son las problemáticas en el lugar en el que vivimos, puede ser en el lugar en el que estudiamos, nuestro barrio, ver la manera en la que podamos dar solución haciendo uso de esas tecnologías e infraestructuras. No solamente vamos a decir que nos capacitan o nos enseñan para ir y trabajar en una empresa, hacer lo que nos piden y listo. Tenemos que ir más allá. No digo que trabajar para una empresa sea malo, pero también hay personas que tienen una visión diferente de lo que van a hacer cuando tengan esos conocimientos. Entonces, permítame contarle una triste historia. Pero antes de eso, para hacerlo más emocionante, nosotros como Checkfiber nos dedicamos también a la parte de capacitaciones en el ámbito de redes y telecomunicaciones y fibra óptica. En esa lógica he traído 5 becas totalmente gratuitas para aquellos que al final de la disertación hagan preguntas y va a ser la entrega directamente de la beca, 100% gratuita, con todo pagado. ¿Listo? Bien, les voy a contar esta triste historia. ¿Alguna vez ustedes han visto estos cables? En todos lados, en todas las ciudades, donde sea que ustedes vayan, siempre van a ver este tipo de cableados
y como decimos, chiperío enterindo, ¿no? Nosotros como redes y telecomunicaciones o de tecnología, eso es normal. Hasta en un data center o en un rack pequeñito, ya lo vemos así. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros llegar a solucionar algo como esto? La verdad que se nos vienen quizás muchas soluciones, pero técnicamente hablando, ¿cómo se llegaría a hacer? Entonces, ¿qué problema puede presentar este cableado o este tipo de cableado? Bueno, básicamente inseguridad, peligro por conexiones eléctricas que están mal instaladas también en este tipo de cableado, peligro para el trabajador que está haciendo esa labor. Ahora, recuerden ustedes cuando se les corta el internet. Puede ser que pase una semana, hasta 2 semanas, ¿no?, en darle solución. ¿Por qué? Precisamente por este tipo de cableado. Es más difícil hacer un mantenimiento teniendo todo esto en los postes, imagínense de manera subterránea, para poder encontrar la falla. Solo encontrarla, ya otro es el tema de darle la solución. Entonces, vemos como que este tipo de problemas ataca justamente a las tecnologías e implementaciones que estamos viendo como Centro de Recuperación de Desastres, la incorporación de IA en todos los procesos y quizás hasta implementación de servidores. Incluso es uno de los factores del por qué no podemos competir internacionalmente como data center o colocar un servidor aquí para que desde afuera puedan ingresar y consumir nuestros productos, nuestras aplicaciones y servicios, ¿no? O sea, básicamente se puede decir que la infraestructura no está al nivel para poder sustentar o poder albergar este tipo de tecnologías aún. Entonces, nosotros como ingenieros, ¿qué vamos a hacer? Todos aquí ustedes están a pocos pasos de llegar a ser ingenieros, tienen que juntar todos estos conocimientos, aislados, que pueden estar aislados en algún momento, juntarlos y hacer un producto final, con todo eso integrado. Esa es la idea final de las conferencias, los cursos, las capacitaciones. No simplemente es de llenarse de conocimiento y finalmente soy una eminencia en conocimiento, pero cero aplicación y ni siquiera puedo entrelazar y unir esos conocimientos. Básicamente es simple información. Cuando eso se une, realmente ahí está el verdadero poder, ¿no? Unir esa información y dar con un producto. Entonces, la idea que nosotros vamos a plantear como ingeniero es llegar a dar soluciones integrales. Como empresa, como ciudadanos y como profesionales también a nuestra sociedad. Que eso impulse a soluciones integrales y que nuestra sociedad como país podamos seguir avanzando. En este punto quisiera que nos abstraigamos de la situación económica, política que está sucediendo en el país, ¿ya? Vamos a vivir en un país que es posible invertir y trabajar de manera segura, ¿ya? En ese entorno, para que no pensemos en lo imposible que puede llegar a ser esto. Entonces, lo que les voy a plantear aquí puede incluso ser un tema de tesis para ustedes, planteado desde muchas aristas. Esta solución es realmente muy amplia. Pueden verlo desde el punto de vista de telecomunicaciones, pueden verlo desde el punto de vista económico, pueden verlo desde el punto de vista de aplicaciones, o sea, es bastante amplio. Entonces, para dar solución a esto, vamos a hablar de 3 tecnologías: DWDM, redes neutras y fibra blowing o fibra soplada. Iniciando con el DWDM. Básicamente, traducido del inglés al español, es la multiplexación por división de longitud de onda densa. Ahora vamos a ver qué significa todo esto de chiperido de palabras, ¿verdad? Entonces, esto es como si hubiera un solo carril, un camino, y que solamente pueda pasar un auto a la vez, como en algún punto los celulares funcionaban así, ¿no? Solamente había una vía de comunicación.
Yo me hablaba y tenía que esperar para que el otro conteste, ¿no? O sea que no era bidireccional. Entonces, WDM es lo que va a venir a hacer es utilizar ese único carril y lo va a convertir en múltiples carriles. Físicamente hay uno, pero dentro de ese carril físico hay muchos más carriles virtuales, que básicamente es luz, son longitudes de onda, ¿ya? Entonces, esa es la clave de las redes WDM, poder utilizar infraestructura ya instalada sin necesidad de seguir instalando más y más cables. Vamos a ver cómo esto se va haciendo más exponencial a medida que avanzamos. Entonces, con un solo hilo de fibra, imagínense, con un solo hilo de fibra podemos meter más de 80 haces de luz en un solo hilo de fibra. Cada haz de luz o cada carril, vamos a decir, va a representar a una empresa y cada empresa N cantidad de servicios. O sea que un solo hilito de fibra hace toda esa maravilla. ¿Vieron la imagen anterior? Era una cantidad enorme de cables de fibra con una capacidad enorme de hilo. Entonces, visto de otra forma, ¿no? Bueno, esto no es por si acaso el logo de Pink Floyd, ¿no? Aquí vemos cómo la luz, que es una sola, a través de un prisma se divide en varias frecuencias. También se le puede llamar a la luz, a los colores de la luz se le llama frecuencia o longitudes de onda. Agarra todos estos haces de luz y los une y los hace uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacerlo así? Porque si nos vamos a la teoría de la fibra óptica, existen dos tipos de fibra, multimodo y monomodo. La multimodo, como su nombre lo dice, puede pasar más de un modo de propagación y la monomodo solamente un haz de luz. Ahora, ¿cómo es que puede mandar más de un haz de luz a través de una fibra monomodo, que solo permite uno? Esa es la magia del DWDM. Es como si ustedes pusieran una caja grande y dentro de esa caja grande le metan cajitas pequeñas y lo manden en un camión. Para el camión solo es una caja, pero allá adentro están los otros haz de luz. Entonces, fíjense, si tenemos nosotros más de 80 canales, en un solo hilo de fibra vamos a poder llegar hasta casi 800 gigas en un solo hilo. O sea, es impresionante. Si nosotros vamos y evolucionamos y hacemos un cableado troncal de 260 fibras, entonces, por ese único hilo de fibra, monomodo, vamos a mandar toda esa cantidad de tráfico, lo que significa disminución de cables, mejor optimización y a la hora de hacer mantenimiento, fácil de hacer mantenimiento. Ahora vamos a trasladar esa idea a lo que son las redes neutras. ¿Qué son las redes neutras? Básicamente lo voy a traducir quizás más a su lenguaje. Es como si Amazon, AWS, en su granja de servidores, solo lo utilice para su servicio y nadie más lo use. Estaría súper extra dimensionado, ¿no?, para lo que es Amazon. Entonces, en el caso de Netflix, en el caso de Spotify, en el caso de cualquier otra aplicación, tendría que poner su propio servidor y a través de ese servidor dar el servicio. Pero aquí es donde entra la magia, ¿no? En vez de estar yo instalando servidores y más servidores, lo que hago es alquilar un espacio con todas las características de un servidor físico. ¿Y qué significa eso? Incluso va a tener la privacidad, va a tener todas las características de un servidor físico, pero en la nube, ¿verdad? Eso es lo que hace las redes neutras. Un solo operador va a haber en la ciudad, pero sobre ese operador se van a montar todas las demás compañías, haciendo un solo cableado, un solo mantenimiento y la optimización de recursos, pero de varias índoles, ya sea personal técnico, ya sea de consumo eléctrico, ya sea de uso de poste, ya sea de manejo de
de canalizaciones. Bueno, ustedes, como le digo, esto es inmenso. Entonces, las redes neutras lo que vienen a hacer ahora es a cambiar el sistema de juego con el que venían jugando las empresas de telecomunicaciones hasta ahora. Yo saco mi licencia, quiero ser un nuevo operador, quiero brindar servicio de Internet o otro servicio, y tengo la obligación, obviamente, de cablear mis propios cables, mi propia red. O sea, un cableado más por encima de todos los que ya están. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el problema que vivimos en Santa Cruz y básicamente en todas las ciudades troncales? Ya no hay espacio para un cable más. Así quiera venir una empresa mucho mejor de la que ya están, ya no puede. No hay donde pueda entrar, lamentablemente, porque todo es aéreo por los postes. Todo está saturado. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona una empresa de telecomunicaciones? Es que da servicio de Internet. Tiene aquí a su derecha, izquierda, el rack, que es la sala principal de los equipos. De ahí viene la planta externa, que son todos los cables y cajas que ustedes ven en la planta externa, ¿no? En los postes. Y de ahí a esto donde se llama NAP, que son el punto de acceso a la red, se conectan todos los usuarios. O sea, nosotros, básicamente, debe haber uno o dos aquí que todavía maneje Internet por cobre. El resto es 100% fibra, ¿es cierto? Entonces, ese es un diagrama estándar de todas las empresas de telecomunicaciones que dan Internet. Ahora, si viene otra empresa, tiene que hacer lo mismo. Otra tercera empresa, lo mismo, para llegar a los mismos lugares, a las mismas zonas. Medio que no tiene sentido, no tiene lógica hacer eso, ¿no? Incluso si consideramos que los puntos de acceso a la red ni siquiera están llenos, ¿no? Vamos a suponer que sean de 16 puertos para 16 clientes, y si tiene 8, 7 clientes, el resto básicamente es infraestructura ociosa, inútil. Está, como se dice, la plata parada ahí, sin producir nada. Entonces, ahí es donde entran las redes neutras. ¿Por qué no hacer una sola infraestructura grande, robusta, escalable, para que todas las demás operadoras puedan ingresar a este sistema, a esta red y hacer uso de los puertos? Y ahí la clave está en que la red se convierte en una autopista. El que quiera el mejor auto, ese va a ganar. ¿Y cuál va a ser el mejor auto? Obviamente el que tenga mejor servicio, el que tenga mejor atención al cliente, el que les pueda dar mayor cobertura, el que le pueda dar servicios agregados. Y ahí es donde entra lo que veíamos hace un momento: inteligencia artificial, IoT, automatizaciones, casas inteligentes. O sea, mientras no se dediquen a hacer redes, invertir en ese tipo de infraestructura, pueden invertir esa plata en otra cosa. Y como les explicaba, el tema de AWS, uno va pagando por lo que va consumiendo, ¿verdad? Mientras más red necesito, más voy pagando. No voy a pagar, por ejemplo, lo que hacemos actualmente, construir una red y esperar que eso con el tiempo se recupere. O sea, hice una red grande y espero que con el tiempo lo pueda recuperar. No, lo bueno de las redes neutras es que vamos creciendo a medida que vamos adquiriendo clientes. Bien, ahora, ¿cómo llegamos a darle solución a este tema de los cableados? Entra una nueva tecnología, un nuevo método que se llama las microzanjas. Básicamente es hacer pequeños huecos o zanjas, como dice su nombre, y poner un tubo bastante pequeño para que pase por medio de ese tubo la fibra óptica. ¿Por qué llega a funcionar ya este método o esta forma de trabajo? Por lo antes dicho. Primero tenemos que tener en cuenta que funcione el DWDM, luego que tengamos la red neutra en funcionamiento, y por medio de micro zanjas es que se puede lograr hacer esto. Vamos a disminuir el 90% de los cableados en desuso que están en todas las ciudades. 90% de cable que ustedes ven en los postes ya no sirve, porque se daña y es más fácil cambiarlo el cable que
darle solución a ese. Primero porque la estabilidad para el usuario es mucho mejor cuando el cable es nuevo que cambiarlo. Y la otra es que si ya está dañado, lo más probable es que vuelva a fallar nuevamente y nuevamente. Entonces, cuando ustedes ven el montón de cables que ven ahí, entre el 80 y el 90% son cables en desuso, que ni siquiera se retiran, entonces están ocupando espacio. Con este tipo de método, como vemos, en una calle se hace un pequeño huequito y luego se lo tapa y listo. Se hace rápido, eficiente y no ocupa espacio. Fíjense incluso, si alguna empresa no quisiera compartir la red neutra, puede ellos alquilar uno de los subtubos que hay dentro del tubo principal, metiendo ahí su propia fibra. Otra vez, optimizando espacio, disminuyendo los cableados y haciendo más eficiente la red. Para que tengan en cuenta solamente cómo el tamaño de los huecos o de las zanjas que se hacen pueden ser dependiendo de la cantidad de fibra que vamos a meter y de la cantidad de tubos que vamos a meter. Está entre 30, 40 y 50 centímetros de ancho y puede estar entre 30 centímetros hasta 180 centímetros de profundidad. Esto depende obviamente de un estudio previo para saber la profundidad que lo vamos a hacer. En muchas ciudades es mejor hacerlo más profundo porque todavía falta pavimentar, entre otros temas. Bien, ahora aquí entra la fibra blowing. ¿Cómo es esto de fibra soplada? Una vez instalados estos microtubos dentro de la parte subterránea, entra una máquina que a través de ella nosotros metemos el cable de fibra y ella por medio de aire empieza a soplarla y la mete a través del tubo. Este tipo de máquinas puede cablear hasta 1500 metros en una hora. Ahora, si nos lo ponemos en contexto, esos 1500 metros, si lo hacemos aéreo, nos puede tomar un día aproximadamente. O sea que, además de eso, es eficiente en tiempo y eficiente en personal, porque no necesita mucho personal para que sea operada. Aquí vemos que a través de ese tubo ingresan los hilos de la fibra. Bien, podemos meter N cantidad de hilos y en cada hilo 80 canales y cada hilo 800 gigas. O sea, imagínense si metemos 200 hilos ahí, estamos sobrados ya. Eso es básicamente la infraestructura que va a sostener todas las tecnologías que están por venir. Si no hay una infraestructura estable, físicamente robusta, cualquier servicio que venga de aquí en adelante no va a ser confiable. Preguntaban, ¿cuánto de fiabilidad hay en la implementación de la inteligencia artificial? ¿Cuán seguro estoy que va a funcionar? ¿O cuán dependiente me vuelvo de la inteligencia artificial? Pero si se corta el internet, chao. No sirve, ¿no? Hay que hacer la parte física para que todo eso, ese ecosistema llegue a funcionar. Entonces, como vemos aquí, básicamente una vez hecho el cableado o el entubado, una sola persona puede operar de un extremo y la otra persona del otro extremo sacando la fibra. 1500 metros fácil, en una hora, hora y media. Bien, entonces, llegado esto ya a la aplicación de todas estas teorías y conceptos, ¿cómo se llega a aplicar? Como les decía al comienzo, no es nomás llenarse de conocimiento, de tecnologías y yo no sé ni cómo enlazarlas unas a otras. Entonces, el DWDM viene a unir todo esto. Primero hay que preparar el terreno con las redes neutras y el cableado subterráneo con fibra blowing. Entonces llegamos a lo que son las redes DWDM y básicamente están partidas en 4, pero las primeras 3 son las que más nos interesan en este momento, que son las redes de acceso. ¿Cuáles son esas redes de acceso? Nosotros somos el acceso, ¿no? Esas redes de acceso son para nosotros, para que nosotros podamos acceder a hacer uso de esa red por medio de ya sea el internet, por medio de cámaras, por medio de, bueno, tantas otras aplicaciones que nosotros podemos hacer uso. Luego tenemos las redes metropolitanas, básicamente empezar a conectar
ciudades. Voy a hacer el caso que maneja Cotas, por ejemplo. Cotas opera en Santa Cruz, opera en Guarnes, opera en Montero, opera en La Guardia, ¿no? Entonces, todas esas centrales están interconectadas. Ya estamos hablando de redes metropolitanas. Y luego ya están las redes de largas distancias o backbone nacional, que es justamente lo que estamos, por medio de donde nosotros recibimos el Internet actualmente, ¿no? Obviamente puede ser de Chile o de Perú a través de redes de WDM de larga distancia. Entonces, nosotros al ya conocer cómo funcionan estas tecnologías así a grandes rasgos, podemos ver que las redes de acceso pueden operar entre 1.25 y 10 gigas en la actualidad. Nos pueden dar ya actualmente fácilmente 1 giga de ancho de banda. Obviamente, el costo ya sabemos que es elevado, son de los más caros de toda Sudamérica, pero ya la posibilidad de poder acceder a esa cantidad de ancho de banda es posible. Ahora, eso está para tecnologías GPON, XGS-PON y en algunos casos haciendo algunas mejoras XDSL, ¿no? Y HFC, que básicamente estas dos últimas son tecnologías ya en sus últimos años de vida. Luego en las redes metropolitanas vemos que pueden llegar hasta 100 kilómetros, conexiones de 100 kilómetros, tasas de 10 a 400 gigas, o sea, es exponencial como les voy diciendo, y obviamente ya tecnologías Metro Ethernet y PMPLS para hacer lo que mencionaban los otros expositores, ¿no? Sitios de recuperación de desastres. Y finalmente lo que son los de larga distancia, más de 2000 kilómetros, ¿ya? Tasas de 100 hasta 800 gigas para redes de WDM y PMPLS también. Entonces, como vemos, esta tecnología, y como decía mi amigo Tony Stark, ¿no? La fibra óptica no ha llegado a su máximo todavía porque la tecnología lo limita. La fibra no ha llegado a su tope. Quien ha llegado es la tecnología, la electrónica. A medida que esto vaya avanzando, la fibra va a seguir siendo explotada más y más. Entonces, como vemos, estas son posibilidades de negocio escalables y evolutivas. Las redes neutras unidas con DWDM, y si lo terminamos de complementar con redes cableado de fibra Blowing, ya tenemos una infraestructura robusta, capaz de sostener nuevos servicios, nuevas tecnologías a futuro, para que podamos nosotros ya entrar realmente a competir con mercados internacionales. Pero la idea es esa, ¿no? Que nosotros podamos ya explotar, pero si no hay esa base, es más difícil de que lo podamos lograr, ¿no? No hay esa infraestructura que pueda soportar lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Obviamente, darle uso, el máximo uso a las inteligencias artificiales, al IoT, a la realidad virtual, realidad aumentada, todo eso. Pero ya lo vimos a nuestro amigo Speedy, ¿no? No pudo hacer un live, un simple live no pudo hacer. Ahora, ¿qué nos espera para nosotros querer implementar tecnologías más avanzadas, aplicar IoT o Smart Cities en la ciudad, si la infraestructura no la va a soportar? Bien, entonces, muchísimas gracias, espero sus preguntas. Buenos días, ingeniero. Yo quisiera preguntarle sobre la fibra óptica. Digamos, aquí en Santa Cruz mayormente tenemos la situación de los vientos y, digamos, si es que se daña la fibra óptica, ¿qué pasaría? Digamos, ¿cómo lo podemos saber que está dañado? ¿Qué sistema utilizan? Porque mayormente lo que usted está hablando, para poner la fibra óptica en la carretera, hay varios lugares que los camiones mayormente lo saben lastimar y por ahí aplastan o cortan la fibra óptica. ¿Y qué sucedería para nosotros? Digamos, ¿llegaría toda la señal, toda la información? O si no, como también qué sistema utilizan para ubicar dónde está dañado
y es necesario sacar todo ese pedazo de la fibra óptica o removerlo, digamos. Ya, gracias. Obviamente existen equipos de alta precisión que se llaman OTDRs que manejan pulsos de luz para que esa luz vaya y vuelva. En ese trayecto, él calcula el tiempo y en base al tiempo, porque estamos hablando de 300.000 kilómetros por segundo a la velocidad de la luz, entonces él calcula el tiempo que fue y volvió. Y no necesariamente tiene que suceder eso cuando se corta la fibra, se hace de hecho cuando certificamos. Entonces, antes de poner en uso, utilizamos el OTDR, mandamos los pulsos de luz para detectar dónde puede haber estresamiento, dónde puede estar la fibra mal instalada, puede ser que haya conectores malos, todo eso lo detecta el OTDR, nos dice las pérdidas que tiene, la distancia y la ubicación. Entonces, en base a eso, nosotros ya, lógicamente, hay que tener un diseño previo para saber dónde ir a buscar, ¿no? Entonces, basado en el diseño, te dice, el corte está a 80 kilómetros, ya con el diseño vas y buscas en ese rango de distancia. Si en caso haya un corte subterráneo, se dejan siempre reservas a ambos extremos, se retrocede la fibra y justo donde hubo el corte se pone una caja de empalme y ahí lógicamente ahí se tienen que fusionar. Muchísimas gracias. Que pase por claro, su la beca. azafata, ¿a le va a pasar? Gracias. Ustedes digan, ¿no? A otro estudiante que... Ahí el amigo ya se va a salir su brazo, el de azul. Al de azul, por favor. Gracias. En las imágenes de referencia que nos mostró, el diseño del propio cable, o sea, la infraestructura y el diseño, es lineal. Y lo que yo quiero llegar es, ¿qué tanto podemos mover el cable? O sea, ¿cuánto podemos doblarlo? ¿Y qué tanto perdemos de conectividad o de redundancia cada que lo doblamos? Porque las imágenes que nos mostró es todo lineal. Y yo he visto diseños, infraestructuras que doblan el cable, ya sea en L o ya sea en C, y quiero saber qué tanto podemos doblarlo para que no perder tanto. Si bien yo les mencioné que hay dos tipos de fibra, que es monomodo y multimodo, dentro de esas dos categorías existen subcategorías que la composición del cable es la que te permite definir cuánto de ángulo de curvatura va a tener el cable. Por ejemplo, el que instalan en nuestras casas tiene que ser mucho más flexible que el que se instala en las redes troncales, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de fibra que vamos a utilizar, por ejemplo, hay fibras que son fibras armadas, que se llama, que tienen una cubierta metálica antirroedores. Obviamente, esa fibra, su ángulo de curvatura es mucho menor. Hay otros tipos de fibra que se llaman ASU o ADCS, que su ángulo de curvatura es más amplio. Todo depende de la categoría del cable y de la norma, ¿no? Existen normas que es la G652, la G655, G652D. Bueno, las normas, como verán, incluso en cableados estructurados de data center también influyen, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ahora nos vamos a ir. Puedes escoger un estudiante por del lado izquierdo. Aquí el amigo de verde. Aquí. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo lo he visto, como está diciendo usted, que, bueno, voy directo al grano, que es de cómo puedo llegar la infraestructura que está diciendo usted, la fibra óptica, el nuevo moderno, cómo podemos llegar a las casas remotas. Por ejemplo, en mi casa no hay pavimentado en diferentes lugares, por ejemplo en Cotoca, he visto a mis familiares que le llega al cableado y como dijo usted, le llega, pero hay muchos cables. ¿Y cómo pueden llegar los cables y sin dañarse a esas casas que necesitan y que quieren esos cableados? Todas las empresas, cuando van a dar el servicio, hacen un relevamiento y hacen un estudio de factibilidad técnica y económica, ¿no? Entonces, si hay barrios donde hay muy pocas casas, lo más probable es que se retrase el acceso a esa zona, precisamente porque la inversión no acompaña al retorno
de esa misma inversión. Porque si son 4 o 5 casas y uno invierte una cantidad de dinero, quizás en 5 o 10 años eso pueda retornar. Entonces, para ninguna empresa es un tiempo considerable para una inversión, visto desde la inversión. Ahora, visto desde la parte técnica o de infraestructura, no hay nada que impida que se pueda llegar a ninguna zona. Se puede llegar a cualquier parte. Técnicamente hablando, se puede llegar. Ahora hay que unir varias tecnologías para poder hacerlo, pero técnicamente hablando la fibra no tiene límites para poder llegar a ningún lugar. Con experiencia trabajando en Cota, quisiera preguntarle, igualmente tuvimos un ingeniero que trabajaba ahí, nos preguntó a nosotros como estudiantes y a personas que son ingenieros o ingenieros de telecomunicaciones, ¿cómo podemos hacer nosotros para que el Estado nos descentralice el tema de la conexión a Internet? Porque a lo que bien tenemos entendido, la GETIC es un sistema descentralizado de compañías de Internet y lo que hace el gobierno es querer controlar esa parte del servidor, se podría decir. Nosotros como estudiantes, ¿qué podemos hacer? O los profesionales, ¿no? Como estudiantes quizás muy poco, pero sí como gremio, ¿no? Como sector de telecomunicaciones, ya es momento, y esa era una de las últimas reflexiones. Nosotros, como la parte tecnológica, tenemos que unirnos ya, ¿no? No ser cabos sueltos, porque solo nada podemos hacer, ¿no? Tenemos que unirnos y hacer justamente este tipo de asociaciones. Lamentablemente puedo decir que a lo largo de este tiempo, los últimos 5 años, se ha intentado dentro de todos los proveedores de Internet hacer una asociación, tanto departamental como general a nivel Bolivia. Por ejemplo, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, hacer una asociación de proveedores de Internet, pero como muchos sabrán, y como bolivianos, prima primero los beneficios personales, no el bien común. Entonces, como empresa quizás nos falta ver o visionar, hacer esas asociaciones con el fin mayor, porque lastimosamente en Bolivia vemos que si no sos parte de un sindicato, si no sos parte de una asociación, básicamente tu voz no tiene valor. Entonces ahí quizás respondiendo, podríamos unirnos incluso con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, en el colegiado apropiado que es de telecomunicaciones, y hacer, ¿no?, ese movimiento que nazca desde nosotros ingenieros o estudiantes para poder remover, incluso podríamos decir que estamos nosotros sujetos a leyes tan antiguas que ya ni siquiera tienen sentido de su existencia, ¿no? Nadie se está preguntando por qué esas leyes siguen siendo o por qué no se renuevan las leyes si la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes. Entonces, como le digo, este es un tema de un debate mucho más grande, mucho más amplio, pero gracias por su pregunta, es muy, muy buena. Muchísimas gracias. Mi pregunta era, ¿qué solución integral usted plantea para la conexión de fibra de Santa Cruz? O sea, basado en que tenemos mala conexión a Internet, tanto en muchos municipios, pero sería más basado en la central, o sea, porque estamos en el centro de Santa Cruz, sería que se mejore más la conexión, o sea, ya que hay mucho, o sea, pasás por el abasto y no tenés conexión, o sea, como que se va. Entonces, ¿qué solución plantearía usted? Si no hay una infraestructura unificada, robusta, que pueda ser, digamos que propensa a fallos, ¿no?, que no sea tan propensa a los fallos, obviamente eso va a seguir aumentando la fiabilidad de la red. Pero incluso como experiencia dentro del rubro, existe la competencia desleal. Usted puede tener una buena infraestructura, pero viene la competencia y le corta los cables, los golpea con la única intención de hacer quedar mal a la empresa, ¿no? Entonces, justamente una de las soluciones que puede dar las redes neutras es que al haber una sola red, el que dañe la fibra la va a dañar a todas, no solamente a una.
Entonces, quizás sea una de las formas de prevenir y solucionar ese tipo de problemas. Ahora, yendo al tema puntual sobre el Internet, si bien no depende solamente de la infraestructura interna, sino dependemos de las salidas internacionales, y como dependemos de las salidas internacionales, los precios son mucho más caros, y por eso es que las operadoras tienden a revender o vender o sobrevender los megas, de tal forma que cuando ya nos conectamos, el Internet es malo. Entonces ahí hay un aspecto técnico, financiero y problemas de conectividad internacional. Ahora, sin embargo, si nosotros internamente logramos tener una red robusta, saliéndonos de la conexión internacional, pero que nosotros internamente ya tengamos redes robustas, bien estructuradas, cuando llegue el Internet de afuera, que lo va a hacer, en algún momento lo va a hacer, vamos a tener ya, por decir, toda una infraestructura bien organizada, preparada para todos los aspectos tecnológicos que vayan a venir. Muchísimas gracias. Gracias, jóvenes. Y para todos los participantes que estuvieron aquí, van a haber un descuento súper especialísimo, así que el que pudo anotar el número, nos pueden escribir en cualquiera de las redes sociales y vamos a estar, solamente tiene que decir soy estudiante de la UDABOL y vamos a hacer un descuento especial por ustedes. ¿Ya? Gracias. Vamos a invitar a pasar a nuestra decana de la facultad. A nuestra decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología, la ingeniera Selene Coimbra, para la entrega del certificado por su participación en este congreso.